Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Hoy quiero darte la bienvenida a un taller completamente gratuito de introducción al mindfulness. Mi intención con este taller es que puedas empezar desde el día de hoy a utilizar esta herramienta para tu vida y que puedas utilizarla, por supuesto, a tu beneficio. También mi intención es ayudarte a comprender esos conceptos que son un poco abstractos y que tienen que ver con la mente, con la atención, y que a veces nosotros más o menos tenemos una noción de qué es el mindfulness, pero no cómo poderlo aplicar a nuestras vidas y tampoco a veces tenemos la claridad de cómo esto realmente funciona como herramienta, no solo de desarrollo personal, sino a nivel terapéutico. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Adriana Vega Lobo. Me gusta más que me digan Adri. Y bueno, yo estoy en este camino de lo que son formaciones holísticas y terapias holísticas desde hace ya más de 5 años. Yo tengo un diplomado en mindfulness y por eso lo quiero compartir acá contigo. También estoy certificada en hipnosis y también soy tarotista. Tengo otras disciplinas en las que podemos aplicar lo que es la terapia holística, pero bueno, para no como perdernos en detalles que no son relevantes ahorita, te doy esta información mía. Vamos a empezar entendiendo conceptos de qué es el mindfulness. El mindfulness se nos presenta a nosotros, ¿verdad? Y lo primero que vemos es un nombre en inglés. Para algunos latinos esto podría ser complicado o incluso le podríamos huir al concepto por no entenderlo, ¿verdad? Si ya en español es complejo, en inglés a veces entenderlo es todavía más complicado. Pero tenemos que entender que si bien el origen del mindfulness empieza en su mayoría con el budismo, también hay una corriente occidental muy fuerte que se dio en Estados Unidos. Entonces, de ahí viene su nombre en inglés y que a veces la traducción específica o exacta sea compleja. Pero vamos a irnos como adentrando en ellos y si me ven utilizando términos en inglés, pues es por este motivo, ¿verdad? Porque viene de Estados Unidos y a veces es más sencillo utilizar el nombre que fue puesto pues al inicio. Entonces, ¿qué es el mindfulness? Como les decía, es una técnica o una disciplina derivada del budismo que invita a observar la vida desde la conciencia. Ahorita vamos a ver este concepto de conciencia, que claro que es verdad, o sea, ¿quién nos explica qué es conciencia? ¿Para qué sirve mindfulness? Bueno, nos va a ayudar a neutralizar esos estados aflictivos que generan nuestras emociones, ¿verdad? Esas guerras internas que tenemos nosotros con nuestras emociones, ya sean del pasado, presente o futuro. Nos ayudan también a disminuir el sufrimiento y también nos ponen un stop al piloto automático o detienen, ¿verdad? Ese piloto automático en el que funciona nuestra mente en nuestro día a día. Entonces, ¿cómo podemos utilizar el mindfulness? Vamos a ver diferentes técnicas en este taller, por ejemplo, respiración, meditación, ejercicios de atención y algunos de los principios que tiene el mindfulness para poder aplicar conceptos teóricos a nuestra vida en el día a día o en situaciones específicas. Si nosotros traducimos mindfulness, literalmente sería mente plena, ¿ok? Entonces, la mente tiene muchísimas áreas que podemos explorar y mucha gente le llama atención plena, ¿verdad? Pero como vemos acá, la atención, si nosotros visualizamos este iceberg como nuestra mente, la atención sería solo esta pequeña parte y a veces el mindfulness podría abarcar un poquito más, ¿verdad? Solo más allá de la atención. Por eso a veces utilizamos mejor el término en inglés mindfulness porque no solo es atención, dependiendo del tipo de ejercicio, también podríamos enfocarnos en la parte de la mente consciente. Entonces, ¿qué es todo esto, Adri? De la mente inconsciente, de la mente consciente y la atención. Empecemos de abajo hacia arriba. Esto que está acá en color como azul oscuro es la mente inconsciente. Es esa partecita de nuestra psique donde se albergan todos los programas, patrones, memorias, toda esa información que alguna vez ha formado o forma parte de nosotros y que no necesitamos en nuestro día a día.
pero que por algún motivo necesita ser albergada. ¿Por qué si a mí no me sirve un trauma? ¿Por qué si esto más bien me hace sufrir? Bueno, porque la mente es sabia y no está nada de nuestra biología ni de nuestra composición está ahí al azar. Cuando nosotros albergamos un trauma, por más que entorpezca nuestro desarrollo, la mente lo alberga ahí porque tiene una función y su función es prevenir de futuros eventos que se parezcan a ese trauma. Entonces, si nosotros tenemos cosas en estos programas que adquirimos de niñez, con nuestras experiencias dolorosas, etcétera, y nos afectan, que quiero que sepas que no están ahí al azar, ¿ok? Tienen alguna función que te muestra lo que tienes que trabajar. Pero en nuestra vida ajetreada, lo que hacemos es darle como a esas actualizaciones de la computadora más tarde, más tarde, más tarde, ¿verdad? Lo aplazamos y no es que desaparece, simplemente se va al fondo de nuestra psique, queda ahí, nos afecta, pero ni siquiera sabemos de dónde viene, porque es tanta la información que se maneja en la mente inconsciente que ni siquiera sabemos que eso nos controla en el día a día. Ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, siguiendo un poco, la mente consciente vendría siendo este pedacito celeste de acá y nos va a dar como ese awareness. ¿Qué significa awareness en español? Es como esa parte de conciencia o de vigilia o de lucidez. Por ejemplo, yo soy consciente de que me llamo Adriana, soy consciente de dónde trabajo, de qué hago, pero no es algo que yo utilice en todo momento, a pesar de que es una información que tengo más fresca y que puedo utilizar con más rapidez, no tengo que profundizar tanto para acceder a ella. No siempre estoy pensando en todos los detalles de los que yo estoy consciente, ¿ok? Sin embargo, cuando nos vamos a este pedacito de la mente, sí. La atención es esa partecita pequeña de nuestra mente consciente que nos ayuda a mantener el foco en una tarea en específico. Entonces, aunque yo sé que yo me llamo Adriana, en mi trabajo, en el día a día, no voy a estar pendiente o poniendo atención a mi nombre a menos de que necesite para una tarea en específico decir que yo me llamo Adriana. Sin embargo, la atención es ese pedacito que nos ilumina un camino en específico en la que vamos a tener que poner todo nuestro enfoque y toda nuestra energía. Y por eso lo representamos en este caso como un foco. Ahora vamos a imaginar que somos un carro Tesla, no cualquier carro, sino un carro Tesla. ¿Por qué? Porque estos carros tienen un piloto automático, es decir, ellos pueden conducir y llevarte a tu destino, ¿verdad? Y nosotros somos un poco así, si lo pensamos. Nosotros, con ese piloto automático, podemos relajarnos en cierto aspecto de no tener que estar pendientes de todas las cosas. Sabemos que ya ponemos el destino en el que vamos a llegar y que nos podemos despreocupar. Y pues eso hace un poco la mente inconsciente con nosotros. Nos dice, tranquila, hay cosas que ya yo tengo automatizadas que yo puedo hacer y usted preocúpese de lo que tiene que hacer en su rutina del día a día. Pero aunque a veces estamos conscientes de nuestra rutina del día a día, no estamos poniendo atención. Y ahí es donde está el detalle, que la atención es tan escasa pero tan valiosa que se la llevan otras corporaciones o cosas que nos desgastan. Lejos de aportarnos, la atención se dirige a cosas que nos desgastan. Entonces terminamos agotados en nuestro día a día y no sabemos ni por qué. Y ha sido de tanta sobrecarga de estímulos que nuestra mente consciente y nuestra atención han recibido y que se pelean, ¿verdad? Por conseguir esa claridad mental o ese enfoque. Toda esa infoxicación y exceso de información con la que vivimos en esta época, eso es un súper reto. Entonces, ¿cómo funciona la mente? Bueno, a través de programas mentales, ¿verdad? Y esos programas mentales generan reacciones involuntarias en nosotros.
En resumen, la mente inconsciente gana. ¿Por qué? Porque es el 90 al 95% de nuestra estructura psíquica. Solo del 10 al 5% son procesos conscientes que de verdad controlamos voluntariamente. Entonces, el mindfulness acá viene a proponernos que utilicemos con conciencia, como les decía al inicio, nuestra mente y que aprendamos a ejercitar la atención y el enfoque. Eso es lo que nos propone principalmente el mindfulness, a estar presentes, a utilizar la mente de manera consciente y a fortalecer y ejercitar nuestra atención y enfoque. En el cerebro, si lo vemos ya no con ejemplos de iceberg o de un carro, ¿cómo funcionaría? Bueno, a pesar de que son de las estructuras más pequeñitas, como esta y estas, em, es lo que más, esos partecitas pequeñitos de nuestro cerebro es lo que más controlan nuestras decisiones. Entonces, el 85% de las decisiones van a estar dadas por el cerebro límbico, que es lo que controla nuestras emociones, y esas emociones derivan de una reacción de supervivencia que genera el cerebro reptiliano. ¿Qué nos propone el mindfulness? Empezar a usar nuestro neocórtex más, ¿verdad? Toda esta partecita, sobre todo la corteza prefrontal, que nos ayuda muchísimo con la atención. Y al utilizar nuestro neocórtex, vamos a poder, en lugar de reaccionar a las circunstancias que nos pasan, analizar con la mente un poco más fría y tomar una decisión voluntaria, no solo ser como un resultado del programa que ya teníamos instalado, sino aprender voluntariamente a cómo manejar ese cerebro. Entonces, decíamos, ¿cuánto vale nuestra atención? Pueden ponerme acá mucho, poco en los comentarios. Yo les voy a contar una cosa. Nuestra atención puede valer tanto en algo no tangible, algo tangible. ¿A qué me refiero? En lo no tangible hemos visto, por ejemplo, en relaciones de pareja, gente reclamar por atención, incluso separarse, divorciarse por falta de atención. Esto viene también a raíz de carencias que adquirimos en nuestra niñez, nuestros padres que no nos ponían atención, entonces ahora sentimos que nuestra pareja es quien nos debe, pues este cariño, ¿verdad? Esta atención o reconocimiento. Nuestras mascotas, los mismos niños, ¿verdad? Funcionan con base en que les pongamos atención. ¿Por qué? Porque la atención es invaluable en ese aspecto. En lo que es la relación humana, la atención es invaluable y forja incluso nuestro patrón de crecimiento y de desarrollo. Sin embargo, también podemos ver algo tangible de la atención, ¿verdad? Por ejemplo, en 2025, un anuncio de 30 segundos en el Super Bowl por anunciante valía $8 millones. Entonces, imagínate lo que pueden generar las empresas a raíz de tu atención, ¿verdad? Con los programas de entretenimiento, películas, redes sociales. Hablando de redes sociales, por ejemplo, Meta, ¿cuánto generó? El año pasado se reportó en un récord de ganancias de 164.5 millones de dólares en ingresos, ¿verdad? Entonces, imagínate la cantidad de facturación que puede generar una empresa em, por la atención colectiva, ¿verdad? Imagínate cómo podrías utilizar tu atención para beneficiarte monetariamente también a ti, no solo a tus relaciones de pareja, sino también a ti. Entonces, nuestro sistema nervioso, como les comentaba, a veces nos lleva en su piloto automático a ser muy reactivos, ¿verdad? Y esto nos hablaría lo que es acá el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es aquel que nos acelera el pulso cardíaco, es el que nos prepara como para luchar, para huir, nos inhibe la digestión, todo lo centra en la supervivencia.
Y cuando nosotros aprendemos mindfulness, aprendemos a utilizar más bien el sistema contrario, ¿verdad? Que es el parasimpático. Y es el que nos ayuda a dormir mejor, a salivar mejor, a controlar la respiración, a bajar el ritmo cardíaco, a tener hasta mejor digestión. Porque aunque no creamos que tiene relación una cosa con otra, tiene toda la relación del mundo. Somos como un organismo y es como un efecto dominó, ¿verdad? Si nos afecta una cosa, luego se va a ver afectada otra. Entonces, acá vamos viendo como esa respuesta de lucha o huida, y yo sé que a lo mejor ya han escuchado este término de que la mente no conoce lo que es real o lo que es falso. Antes teníamos amenazas más físicas, ¿verdad? Como animales, sobre todo nuestros ancestros que vivían en el exterior, tenían muchas más amenazas físicas de las que tenemos hoy, pero hoy tenemos mayor cantidad de a lo mejor traumas o de situaciones de peligro que el cerebro reconoce como peligro psicológicos. Entonces, como el cerebro no distingue de si eso es una amenaza real o no, igual se dispara la parte fisiológica, todo para protegernos. Y eso genera esa desregulación en la que siempre estamos tensos. Así, muy en resumen, ¿verdad? Comentarles el origen del mindfulness. Ya los budistas desde hace más de 2500 años estaban estudiando nuestra mente y estudiaban no solo la atención, sino muchísimas cosas más. Yo realmente es una religión que admiro debido a la profundidad y la capacidad científica que tienen desde esa época. Entonces, si algún día tienen como oportunidad de aprender budismo, se los recomiendo altamente. Hay un canal acá en YouTube que se llama Paramita. em, el lama se llama Richen, si no me equivoco, y es uruguayo. Él explica súper bien a profundidad todas las enseñanzas budistas, entre ellas a veces mindfulness, ¿verdad? Pero bueno, el mindfulness fue como una partecita que el que se agarró del budismo para poder tratar de explicar nuestra mente consciente, nuestra atención y también cómo autoobservarnos sin juicios, cómo estar presentes, cómo aprender a sentir compasión por nosotros y por los seres vivos que nos rodean. ¿Cómo llegó esto a nosotros? Bueno, de varias maneras, pero una persona, por ejemplo, muy influyente en Estados Unidos fue este maestro Suzuki, que trajo estos escritos budistas del tipo budismo zen y nos ayuda a traducir todo ese idioma tan complejo y todas esas palabras complicadas, lo tradujo al inglés, ¿verdad? Aparte de escribir muchísimos libros. Entonces, en Occidente ese fue como el primer acercamiento o de los primeros acercamientos que tuvimos con la religión budista y por ende fue como ahí aumentando el interés por esas culturas que antes eran desconocidas. Ahora, otro personaje súper importante que también es de Estados Unidos, ¿verdad? Es John Kabat-Zinn. Él es un biólogo molecular, se dedica al campo clínico, ¿verdad? Y además estaba interesado en el budismo. Entonces, en los años 60 él se fue a la India a estudiar a los monjes, la meditación y trajo toda esa información valiosa a la parte clínica en la Universidad de Massachusetts. Entonces, a partir de que un científico tuvo el interés genuino por cómo funcionaba toda la parte de meditación y mindfulness con los monjes, él vio el valor que esto podía traer también para nosotros en Occidente y para el campo clínico sobre todo. Entonces ahí vemos que se puede usar en la medicina, sobre todo ahora se está estudiando mucho mindfulness para personas que tienen enfermedades crónicas o terminales y sobre las cuales a veces es muy difícil, es una carga emocional sumamente difícil de llevar. El mindfulness les ayuda no solo a veces en gestión del dolor, depende de la técnica que se utilice, sino en también llevar la situación con una menor carga emocional de la que podría ser
cuando nosotros no tenemos herramientas para enfrentar, ¿verdad? Este tipo de situaciones. La respiración, como les decía, aunque no crean, es súper importante. Si nosotros pasamos varios días sin comer o sin tomar agua, sobrevivimos, pero si no respiramos, pues no vamos a sobrevivir, ¿verdad? Entonces, a ese nivel es importante la respiración y cuando se utilizan técnicas que ya han sido estudiadas, se pueden utilizar para diferentes ámbitos. En la parte deportiva también hay estudios en los que ya se ve cómo los atletas tienen un mejor rendimiento a la hora de practicar mindfulness antes de competir o antes de entrenar. Entonces aporta muchísimo también en la parte deportiva, en la claridad mental y en un montón de cosas. En la parte personal, ¿verdad? Es una práctica que ya tal vez podamos haber experimentado antes, una pequeña meditación o respirar, es algo como más conocido. En la psicoterapia, Joan Kabat-Zinn también aportó mucho como en la parte de mindfulness a reducción del estrés. Sin embargo, también no solo está el mindfulness para la ansiedad, sino en técnicas que nos pueden ayudar con duelos o depresión. Entonces, es bastante interesante cómo va creciendo en psicoterapia también el mindfulness. A veces, dependiendo del tipo de práctica, no todas las condiciones psicológicas la pueden aplicar porque no todas las mentes están listas, por ejemplo, para cerrar los ojos o ir a su interior, ¿verdad? Por ejemplo, pensando en una persona con esquizofrenia que está sumamente aturdida, o en una situación en la que no tiene la estabilidad mental para hacer una introspección en ese momento, mejor es recomendable otras técnicas como respirar sin tener que cerrar los ojos o así. Y mejor hay como que evaluar qué tipo de condición psicológica se tiene para saber qué técnica usar y por eso es tan importante los especialistas en mindfulness porque no es como que cualquier técnica es apta para cualquier persona, sino que debería ser como ya en un campo clínico alguien que dirija hacia dónde esa persona podría tener una recuperación y no más bien algo que le aturda más. En la parte académica también se ve como los niños, hay estudios de niños que se ha logrado demostrar que son menos agresivos cuando practican mindfulness que los que no han practicado. Entonces, eso podría incluso contribuir un montón a la parte de las escuelas y hay muchísimas áreas que explorar desde el mindfulness. En la parte empresarial igual. Por ejemplo, podemos hacer ejercicios de atención para tener más claridad mental a la hora de trabajar. Podemos hacer ejercicios como de descarga mental para no sentir tanto peso, que ahora vamos a practicar uno de esos. Bueno, en fin, hay tantas formas en las que podemos hacer mindfulness, incluso con los ojos abiertos, que pues claramente nos van a beneficiar en cualquier ámbito que lo utilicemos. Ahora, existen otras ramas, por ejemplo, el mindful eating, que es como ya más la parte nutricional, ¿verdad? Por ejemplo, podría servir para las personas que tienen atracones de comida o para una persona que simplemente quiera reconectar más con los alimentos que está consumiendo. Entonces, hay muchísimas disciplinas que, pues, por efectos de tiempo, para no alargar mucho, no puse acá, pero que también existen. ¿Cómo puedo acoplar el mindfulness a mi vida? Bueno, primero, podría ser como un tratamiento, como lo hablamos. Sin embargo, si es como tratamiento, sí es importante hacerlo de la mano de un especialista. Si lo hacemos como una práctica personal, es decir, hoy me siento muy tensa y quiero meditar o respirar un minuto, entonces son esas prácticas personales cortas que yo puedo acoplar a mi manera y a mi vida. Y si ya lo quiero más como un estilo de vida, sería como igual, puede ser de la mano de un especialista, armarte una rutina que se adapte a ti para poder tener ese estilo de vida mindful, ¿verdad? Observar los detalles desde que te levantas o, por ejemplo, dedicar una práctica diaria ya un poco más estructurada y profunda para poder tener el mindfulness como estilo de vida. Depende de tus gustos y también de lo que requieras. Entonces, el primer ejercicio que vamos a hacer va a ser la respiración 4-4-4, ¿verdad? Esto lo que nos va a ayudar es a activar ese sistema parasimpático que hablábamos y lo vamos a hacer utilizando el diafragma, que es un músculo que nosotros controlamos.
¿ok? El diafragma está justamente en esta posición, que es donde esta chica tiene las manitas. Y cuando nosotros inhalamos debe expandirse y cuando nosotros exhalamos debería contraerse. Entonces, yo voy a mantener mis ojitos abiertos y ustedes pueden tenerlos abiertos o cerrados, como gusten. Y les voy a contar 4 tiempos para inhalar, 4 tiempos para sostener y 4 tiempos para exhalar. Entonces vamos a iniciar nuestra práctica de respiración en 3, 2, 1. Inhalamos. 1, 2, 3, 4. Sostenemos. 1, 2, 3, 4. Exhalamos. 1, 2, 3, 4. De nuevo, inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Última vez. Inhalo. 1, 2, 3, 4. Sostengo. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3 y 4. Entonces, si pueden sentir, aún con este ejercicio, con los ojos abiertos, tan cortito, ya produce una reacción corporal distinta. Nos sentimos diferentes, incluso todo como que se va ralentizando. Nos puede dar como un poquito de sueño o sentirnos menos cargados. Y con ese ejercicio tan simple es el primero que pues estamos aprendiendo acá y que pueden utilizar en cualquier momento y en cualquier lugar. Si están un poco más agitados o quieren alargar un poco más la práctica, o repetimos la cantidad de veces que lo hacemos, o podemos, en lugar de hacer este triángulo de acá, de inhalar, sostener, exhalar, hacer un cuadrado, ¿verdad? Inhalamos, sostenemos, exhalamos y luego sostenemos. Cuando digo sostengo es mantener como la respiración, o sea, como aguantar la respiración, no hacer absolutamente nada más que eso. Durante 4 segundos, ¿verdad? No vayan a alargar algo que les pueda, digámoslo así, generar una hipoxia o una falta de aire. Vamos a empezar con números cortos y si ya luego quieren aumentar sus prácticas, pueden dejármelo acá en los comentarios y vamos poniendo más respiraciones que también puedan ser más larguitas, porque esto es importante hacerlo también gradualmente conforme vamos aprendiendo y ejercitando nuestra parte respiratoria o nuestro sistema respiratorio. Vamos con la segunda parte del taller, ¿verdad? Ya vimos como toda la parte de cómo respirar, cómo es la mente, pero ahora vamos a ver cómo podemos tener actitudes que nos ayuden a enfrentar la vida desde el mindfulness. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio. Pueden encontrar algún objeto que tengan enfrente, algo lo más insignificante para ustedes posible. Entonces puede ser como, no sé, un lapicero o algo así. La mente del principiante, mientras observan ese objeto, les quiero explicar, es ver con ojos de maravilla o con ojos de turista, dicen a veces, em, las cosas como si fuera la primera vez que las vemos. Entonces, si yo elegí un lapicero y lo observo, quisiera ahora que hagamos también como ese análisis de que en algún momento nosotros nos esforzamos por tener este lapicero en nuestras manos, ya sea trabajando o haciendo una inversión de dinero, y que en algún momento, aunque ahora tal vez es algo insignificante, si está en mis manos o enfrente de mí, es porque en algún momento tuvo algún valor. También quiero que observen el objeto y reflexionen las manos que tuvieron que pasar por ese objeto para que ustedes puedan tenerlo acá. Y no solo eso, sino algo aún más impactante es que algún día ese objeto ya no va a estar en sus manos. La vida es impermanente y la mente de principiante nos enseña a sorprendernos hasta con lo más pequeño o con lo más insignificante, porque podemos recordar
esa impermanencia, esa vida que es temporal. Y cuando sabemos y recordamos que las cosas son temporales, los valoramos más. Ahora, nosotros podemos empezar a ver con mente principiante todo lo que está en nuestro entorno, desde el agua, que es un recurso que damos por sentado, pero que realmente es vital y que a veces corremos el riesgo de no tener más. Esa mente principiante nos ayuda a cuidarla más, nos ayuda a valorar tener una ducha todos los días, por ejemplo, o agua potable, o tantas formas de verlo, ¿verdad? Como cuando vamos al mar y nos impactamos con esas masas de agua tan grandes, podemos hacer lo mismo, pero desde lo que tenemos acá y ahora, en el presente. También la parte del no juicio, ¿verdad? Es la segunda actitud del mindfulness, es mirar a la vida sin el apego, ¿verdad? O la etiqueta que nosotros le ponemos a eso. Por ejemplo, esto que me pasó es malo, o esto me arruinó la vida, o este trauma que me pasó eh, ya no me va a dejar ser más como yo era. Entonces, es mirar la situación sin ese apego doloroso que nos genera y teniendo esa compasión con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, los enfermos terminales, a lo mejor, o las personas que están en su último aliento, podrían tener juicio de sí mismos de no haber logrado ciertos objetivos. Entonces, la compasión, en ese caso, mirar sin esa etiqueta, nos ayudaría a quitarle un peso muy grande a situaciones que son dolorosas para nosotros y que generan los estados aflictivos que hablábamos. La aceptación viene muy de la mano con el no juicio, ¿verdad? Es mirar la realidad como es sin luchar, o sea, sin quererla camuflar, sin quererla maquillar, sin quererle huir, porque no se puede cambiar, ¿verdad? Sobre todo los duelos, cosas dolorosas que nos pasan, pérdidas muy importantes para nosotros. eh, no solo los fallecimientos de seres queridos o mascotitas o así, sino pérdidas en algunas personas laborales, pérdidas de alguna relación, etcétera, ¿verdad? Hay cosas que no se pueden cambiar y la mente lucha contra eso, pero ahí viene como esa aceptación que significa adaptarse y es diferente a la resignación. Que resignarse es como, ya me pasó esto, estoy en mi zona de confort y no voy a hacer nada porque me va mal, ¿ok? La resignación realmente es otro método de escape. Entonces, a veces no tenemos otra herramienta que conozcamos diferente a esa y nos ayudó mucho tiempo a sobrevivir cosas difíciles, pero si nos quedamos en resignación, vamos a estar en una lucha constante con nuestra mente y eso nos va a terminar desgastando y va a ser nuestro piloto automático. El no reclamo, ¿verdad? Es esa resistencia a aceptar. Todas estas van muy de la mano y a veces en los duelos, pues nos enojamos, ¿verdad? Es la primera etapa, el enojo, la primera etapa es la negación, perdón. La segunda es el enojo. Em, entonces es el reclamo constante de no, no puede ser que me dejen, no, no puede ser que, eh, no sé, que me fui infiel o que esa persona falleció. Ese reclamo, ese enojo, pues es parte del proceso, pero quedarnos ahí atascados y esa resistencia a aceptar la realidad como es, nos va a traer muchísimos problemas. Entonces llega un punto en el que el duelo ya se vuelve patológico y no podemos salir de ahí, ¿verdad? Entonces, para fluir mejor con la vida es mejor cuando tenemos la estabilidad mental, esa claridad, ese enfoque, como hablamos ahora mental, entender la realidad como es, adaptarnos a esa nueva realidad dolorosa y evitar el reclamo cuando estamos listos. La confianza, ¿verdad? En la vida, en tus habilidades, en tu entorno, en los procesos, aun cuando nos duelan, es súper importante confiar en nosotros y luego en el entorno. Todo lo que nos pasa es para nuestro crecimiento o para nuestro estancamiento, pero es mejor verlo hacia el crecimiento. La paciencia, ¿verdad? Con nosotros, con lo que no nos gusta. A veces esto podría ser un antídoto contra la ira. Eso lo dijo Lama Richen, que es del canal Paramita que les recomendé al inicio. La paciencia
Es un antídoto muy poderoso para la ira y también para evitar la gratificación instantánea que drena nuestra atención día a día, ¿verdad? La paciencia, por ejemplo, darnos espacios en donde no tengamos que hacer algo, ser productivos. Nos desespera, pero eso es porque nos han enseñado que el no ser productivos nos resta valor y realmente eso no es cierto. O la paciencia con no tener esas descargas de dopamina cuando vemos redes sociales, ¿verdad? Nos podría ayudar como a sentirnos menos cansados en el día a día si enfocamos esa atención hacia algo que verdaderamente le aporte a la mente y no solo, no digo que el contenido no aporte, de hecho, pues yo también creo contenido para redes, pero cuando se vuelve un hábito, podría llegar a drenarnos en lugar de aportar. Entonces, hacer pausas, darnos espacios para que nuestra mente también respire em, y desarrollar esa paciencia en la vida nos va a ayudar un montón. No forzar, ¿verdad? Es fluir en lo que es y en lo que no es, como hablamos de la adaptabilidad. Si alguien ya no nos quiere, en el caso de lo que decía ahora de las personas que están atravesando un duelo por rupturas o algo así, si ya no nos quieren, hay que fluir en lo que es y adaptarnos, por más doloroso que eso sea. O, por ejemplo, un trabajo, si ya este trabajo no es para mí, fluir en lo que es y adaptarnos a lo que venga. La gratitud, ¿verdad? Desde lo que hablamos de la mente principiante, lo más grande hasta lo más pequeñito que tengamos, si está con nosotros es porque en algún momento tuvo algún valor y en algún momento va a dejar de estar. Entonces, esa gratitud, no desde el miedo de que lo vamos a perder, sino desde lo afortunados que somos de haber podido materializar todo lo que nos rodea, eso nos hace muy bien y es una de las herramientas que se utiliza también cuando hay depresión. Empezar a ver qué se puede agradecer versus esa sensación de vacío que se tiene en la parte depresiva. Y la generosidad, ¿verdad? Nuestro mayor acto de bondad hacia nosotros mismos y hacia el mundo es vivir una vida con conciencia, con ese, ¿verdad? Que es ese awareness o ese estado de alerta, de eh, como de vigilia, de estar conscientes de lo que nos pasa en nuestro entorno y también la conciencia moral, con C, ¿verdad? Que es todo aquello que hacemos de actos de bondad o de actos desde nuestros valores para no afectar a los demás, sino más bien para aportar. Esos dos tipos de conciencia son generosidad y tener bondad con nosotros mismos y con los demás, pues también. Ahora me gustaría hacer una pequeña meditación. Pueden cerrar sus ojitos y vamos a respirar profundo. Recordemos inhalar con el diafragma, expandiéndolo y exhalar. Va a ser una meditación muy cortita, pero que la pueden repetir en cualquier momento. Esta meditación se llama meditación del ser y el objetivo que tiene es quitarnos esa carga de los roles que cumplimos en nuestra día a día. Inhalamos nuevamente y exhalamos. En este momento no hay un lugar al cual ir, no hay nada que hacer, simplemente es existir, permitirnos estar. Por un momento empezamos a visualizar todas esas etiquetas con las que nos relacionamos. Si somos mamás, papás, el rol que cumplimos a nivel laboral, o si estudiamos X cosa. Eso que nos define o nos da un puesto a nivel social. Eso que nos genera valor, como creemos, pero que al mismo tiempo, cuando nos definimos solo por eso, nos desgasta o nos vacía. Observamos todas esas etiquetas
Respira profundo. Y ahora quiero que les des las gracias y que puedas voluntariamente redirigir tu atención no a todas las etiquetas que estabas viendo, sino solo tu cuerpo, a tu ser, a tu existencia. Puedes visualizarte como una masa sin forma o solo una silueta que en este momento y en este ejercicio no tiene ninguna expectativa que cumplir, no tiene un puesto, no tiene un rol, no tiene una carga, incluso si quieres no tiene un nombre. Permítete sentir solo tu ser. Date las gracias por estar aquí y por existir. Solo eso es suficiente. Habla profundo, exhala y cuando estés listo o lista puedes abrir tus ojos. Es un espacio seguro al que siempre puedes recurrir, una meditación que puedes siempre hacer. Y lo más importante de ella es recordar que es un espacio que te vas a regalar simplemente para existir, lejos de cualquier exigencia del día a día que puedas llegar a tener. Es para descargar un poco esa carga emocional y mental que a veces tenemos en el día a día. Para los ejercicios que hicimos hoy, si los vas a practicar en tu casa, hay pocas instrucciones. Básicamente es eliminar las distracciones, ¿verdad? Y hacer las prácticas libres de juicios hacia nosotros mismos. Si no me sale meditar, si no me sale respirar, tener compasión. Y con la práctica vas a ir lográndolo. Al inicio, esto es como un entrenamiento, es como un ejercicio y no se logra ser expertos a la primera. Entonces, la constancia y el no juicio nos va a ayudar muchísimo a concretar la práctica en algún momento. Inevitablemente vamos a tener pensamientos, no se trata de tener la mente en blanco, ¿verdad? Sino de aprender a usar nuestra voluntad para dirigir la atención y para ser conscientes en el momento presente. Y pues acá vemos una imagen donde vemos un perrito que tiene una mente plena versus un humano que tiene la mente llena. Es como una analogía que se hace en inglés, ¿verdad? Del mismo nombre, pero en diferentes escenarios. Los perritos y los animales nos ayudan siempre a vivir en el presente. Son seres maravillosos y de los que tenemos mucho que aprender también. Entonces les dejo ese ejemplo para que vean la diferencia de la plenitud y la alegría que ellos siempre tienen es por estar en el presente. Entonces, ¿cuál elegirías hoy? Muchas gracias por quedarte hasta acá. Ha sido un placer darte este taller. Este, te recuerdo, mi nombre es Adri Vega. Si quieres alguna sesión conmigo, ya sea de mindfulness, tarot o algo personalizado, puedes contactarme en los datos que están acá abajo en la descripción de este video y nos vemos en la próxima. Que tengas un hermoso día y que te sirva mucho este tipo de taller para empezar a practicar mindfulness ahora sí y entender esos conceptos que antes teníamos como en el aire. Saludos y muchas gracias.